Buenas tardes, tardes. sí. Buenas a todos. A ver, aguárdenme un momentito ya. A ver, el cronograma. A ver, les rogaría que alisten sus calculadoras, ¿ya? Para hacer algunos cálculos rápido. El día de hoy vamos a tener una clase netamente práctica y hay que, voy a pedirles su colaboración a ustedes. Ya si no, no vamos a poder avanzar. Vamos a empezar recordando algunas cosas bastante simples y luego vamos a ir un poquito viendo el tema de los distintos problemas que se pueden plantear. A ver, déjenme ver un momento. Algo pasó con esto. Muy bien, ahora sí. Ya estamos bien. Ahora sí. ¿No pueden ver la presentación, jóvenes? Se ve que. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, el día de ayer habíamos hablado algo de, para cerrar el tema de los ensayos de laboratorio, pues habíamos visto este último punto que correspondía a la combinación de ensayos, ¿verdad? Que se pueden realizar considerando que se trabaje en una sola muestra o en la misma muestra, ¿no es cierto? Entonces, basándonos en los conceptos de resistencia al corte, pues podíamos generar envolventes de falla no drenadas y envolventes de fallas drenadas para distintas situaciones, ¿no? Era lo último que habíamos visto. Veamos algo práctico. Bueno, he visto que en esta presentación tengo algunos ejemplos que pueden ser considerados interesantes, ¿ya? Para recordar un poco los conceptos y todo el detalle. En este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo bastante teórico, netamente teórico, pero que lo podemos hacer seguramente de manera rápida, ¿ya? Entonces, empecemos, por ejemplo, con este ejemplo. Dice acá, por ejemplo, se ha realizado un ensayo de corte directo en una arena seca. Bueno, esa es la condición, ¿ya? La figura muestra la fuerza de corte, el desplazamiento de corte, para una fuerza normal, en este caso de 100 newtons, es lo que nos dice, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este es el resultado de una de las pruebas que corresponden al ensayo de corte directo, ¿no? Sabemos que el ensayo de corte directo se la realiza en 3 muestras. En este caso, este resultado nos está mostrando solamente una de las muestras, ¿no? Y a partir de esto, pues nos hace las diferentes consultas entre A, B, C y D, y nosotros seguro podemos responder a estas preguntas, y deberíamos de responder, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera es una pregunta netamente teórica, ¿no? Que nos dice si la arena es densa o la arena es suelta. ¿A cuál de este grupo corresponde esta gráfica? O sea, observando la gráfica nosotros podríamos definir rápidamente si la arena es densa o es suelta, ¿no es cierto? A ver, ¿quién se anima a responder? Es suelta, ingeniero. La arena es suelta, dice. Bueno, ahí tenemos las apreciaciones conceptuales de uno, ¿no? Entonces hay que revisar esos conceptos. La arena no es suelta, la arena es densa en este caso.
hay que ver la definición nuevamente ahí de los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2, ¿no? Los suelos tipo 1, dice, dentro de los suelos tipo 1 se encuentran las arenas sueltas, ¿no? Y las arcillas normalmente consolidadas. ¿No se recuerdan? Entonces hemos definido aquello. Y el comportamiento de los suelos tipo 1, pues es de otra forma, ¿no? En los suelos tipo 2, en realidad, pues se encuentran las arenas densas y las arcillas sobreconsolidadas, ¿no? Y el comportamiento de los suelos tipo 2 justamente tiene esta forma. Presenta un pico y luego un valor crítico. Es algo que hemos hablado todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta correcta es que la arena es densa. Primer inciso. El inciso B, ¿qué nos dice? Identifique y determine la fuerza de corte máxima y la fuerza de corte en el estado crítico. ¿Alguien podría identificar estos valores en la gráfica? A ver, ¿quién se anima? Tienen que estar despiertos, jóvenes, ¿ya? Dije, Adelante. 57. el crítico no sería 57 newtons o 15 milímetros. Ya, ya, correcto, 57, correcto, aquí estaba el valor, ese sí es el crítico que le corresponde a una deformación, dice, del 15%, ¿no? Y aquí está marcado inclusive aquello, o 15 milímetros en este caso. Sí, ese es el crítico, correcto. Y la fuerza de corte máxima, 78 sería. correcto, ¿no? Entonces está en la gráfica inclusive, no hay que hacer ningún cálculo, es 78 que le corresponde a este punto máximo de rotura que además había dado, dice, una deformación de 4 milímetros, ¿no es cierto? Entonces sabemos que los suelos tipo 2 generalmente alcanzan un valor máximo a deformaciones pequeñas, ¿no? En este caso 4 milímetros. Bien, entonces, y vean que el inciso A y el B eran netamente observar las gráficas y a partir de aquello, pues, determinar o indicar en realidad esos valores. ¿Qué pasa con los incisos C y D? Vayamos, por ejemplo, al inciso C, que nos dice, calcule los ángulos de fricción, vean, dice, calcule los ángulos de fricción del estado crítico y pico, utilizando el modelo de Mohr-Coulomb. Primera cosa. Entonces aquí hay que determinar el ángulo de fricción interna, en este caso que va a ser pico, por un lado, es lo que nos está pidiendo, y también el ángulo de fricción efectivo que corresponde al crítico. Bueno, eso es. Pregunta, ¿cómo calculamos estos dos valores? ¿Cómo calcularían? Con esfuerzo pico y esfuerzo crítico, una ecuación para suelos de tipo 2. Ya, muy bien. ¿Cuál es la ecuación de los suelos tipo 2? Aquí hay varias cosas que tenemos que recordar, ¿no? Principalmente uno podría decir, bueno, yo sé que la ecuación de la envolvente de falla, en todo caso, pues es igual al esfuerzo de corte, o el esfuerzo de corte es igual a una cohesión, ¿no? A una cohesión, y esto es igual a la
al esfuerzo normal efectivo, multiplicado por la tangente, seguramente, ¿no? Por la tangente del ángulo de flexión interna, ¿no es cierto? Esa puede ser, perdón, aquí estoy poniendo una igualdad y no es igualdad, esto es, tiene que ser una suma de estos valores, ¿no? Entonces tengo esta ecuación y sí podría, seguramente podría utilizar esta ecuación porque esta es la propuesta de Moore-Coulomb, ¿no? Es la que nos propone Moore-Coulomb, ¿no? En función a nuestros datos. Entonces, pero yo sé que es un suelo tipo 2. Los suelos tipo 2 sí presentan una cohesión, ¿no es cierto? Sí presentan una cohesión. Pero, ¿conozco este dato? La pregunta. Y la respuesta es que no conocemos, porque solamente estamos hablando de una única muestra, ¿no? No tenemos las tres muestras. Si tuviéramos las tres muestras, seguro que podríamos definir un envolvente de falla bastante ideal, ¿no? A ver, pues si vale la pena, voy a escribirlo o voy a dibujarlo por acá arriba, ¿no? Podríamos graficar, por ejemplo, este valor de, en este caso, el esfuerzo efectivo en ese eje y en este eje el mismo esfuerzo cortante. ¿Conozco los valores de esfuerzo cortante? Sí, aquí está el pico, ¿no? Este es el esfuerzo de corte pico y este es el esfuerzo de corte crítico, ¿no es cierto? Conozco. Entonces, también conozco que esta muestra ha sido ensayada, dice, a 100 newtons, ¿no es cierto? Tengo también conocido aquello, entonces voy a tener un punto por acá, voy a suponer que tengo acá los 100 newtons, ya vamos a trabajar en newtons, ¿no? Luego tengo conocido aquí, por ejemplo, el pico, ¿no? Ahí voy a tener el valor pico, el esfuerzo de corte pico, pero también tengo el crítico que corresponde a la misma fuerza normal, en este caso. Entonces tengo simplemente estos puntos. No tengo ni siquiera un segundo punto para definir adecuadamente la envolvente de falla y poder encontrar este dato. Entonces, ¿qué podría hacer en esta situación? Primera cosa, sé que la condición crítica, ¿no? Esto deberíamos también saberlo, ¿ya? La condición crítica va a tender a que la cohesión sea cero, ¿no? Va a tender, probablemente aparezca más arriba, pero no, pero puedo asumir yo que va a ser cero para la condición crítica. Y en esas condiciones yo podría agarrar y pues definir la envolvente de falla, que ahora sí va a tener esta ecuación, pero con este valor igual a cero. Entonces tengo este punto, el crítico sí, tengo este punto de 100, sí, y seguro que podría despejar, en este caso, el ángulo de fricción interna crítico. Eso sí podemos hacerlo, ¿no es cierto? Y a ver, hagan el cálculo y cuánto nos da. A ver, ¿quién está con su calculadora, jóvenes? Todos deberían de estar con sus calculadores y gritando los resultados. ¿Cuántos están en sala? A ver. 56. De 56, ¿dónde están? A ver. 29,68 grados, Inge. 29.68. 29,68 grados. Excelente. Ya tengo el crítico. ¿Y cómo determino el pico?
¿Qué haríamos ahora? Solo tenemos estos datos. ¿Qué haríamos para el pico? Bueno, en este caso, solo estamos hablando de que el ensayo ha sido realizado en una sola muestra. No tenemos otro camino que asumir, pues, que esto igual va a pasar de la misma manera. No hay otro camino, no hay otra cosa, no me puedo inventar más, ¿no? Y de esa manera determinar esta nueva inclinación denominado pico. Ya el crítico, bueno, hemos encontrado fácilmente, pero el pico, pues vamos a tener que asumir con solamente este dato y aplicamos nuevamente la misma ecuación y deberíamos encontrar ese valor pico. ¿Cuánto nos da? 37.95. 37.95, casi 38 grados. Muy bien. Y con eso podríamos responder la pregunta del inciso C. ¿Qué nos dice el inciso D? Nos dice, si la arena estuviera en una condición suelta, nos está diciendo nos está poniendo una condición, ¿no? Determine el esfuerzo de corte crítico, ¿no? El esfuerzo de corte crítico para un esfuerzo efectivo normal de 200 kilopascales, utilizando nuevamente la propuesta de módulo. ¿Cómo hacemos en este caso? ¿Cómo deberíamos ahora trabajar para este inciso D? Suponemos que la arena es suelta. ¿Mm? Tenemos el esfuerzo efectivo normal de 200 kilopascales. Entonces, bueno, aquí no sé dónde escribir. Voy a anotarme simplemente como dato. Esfuerzo efectivo es igual a 200 kilopascales. Muy bien. ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué me pide? El esfuerzo de corte crítico. Correcto, esfuerzo de corte crítico. ¿Cómo debería entonces plantear mi ecuación? Aquí está la respuesta, ¿no? ¿Cuál sería la ecuación general? Para este caso, esfuerzo de corte crítico va a ser igual, cohesión, 0. Entonces, esfuerzo normal, nuevamente, vean que es todo simple, por la tangente del ángulo de fricción crítico. Y miro la ecuación. ¿Tengo todos los datos? Sí, el esfuerzo normal me está dando como condición 200. Y el ángulo de fricción crítico, si es el mismo suelo, ¿creen que va a cambiar este valor? No va a cambiar, por tanto, reemplazo en la ecuación y puedo encontrar el esfuerzo de corte crítico para esa condición. ¿Cuánto nos da? Este es 200, 200 por la tangente de 29,68. 113.99. Muy bien, 113, 114, ¿no? Kilopascales. Bueno, aquí ya el problema de siempre empieza a aparecer. Kilopascales. Excelente. Vean que ha sido un problema bastante simple, pero lleno de conceptos. ¿No es cierto? En los
4 incisos estaba metido los conceptos básicos. Y si yo no sé diferenciar adecuadamente los conceptos, seguro que puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, para resolver este tipo de problemas, uno tiene que tener claros los conceptos. Si no, olvídese, seguro que se va a equivocar fácilmente. ¿Ya? Entonces, no, pero vean que los cálculos son nada complicados. Pero el detalle está en plantear el problema, plantear la solución, más bien. Y creo que aquí teníamos la solución. Bueno, aquí está el inciso A. Como la curva presenta un pico, es probable que el suelo sea denso, ¿sí? El inciso B, pues ahí están los valores, 78, 57 para un esfuerzo normal de 100 kilonewtons. El inciso C, deberíamos de aplicar ahí las ecuaciones. Bueno, ahí están con valores redondeados, 38 y 29.7, ¿no? Con las ecuaciones como le hemos planteado. El inciso D, pues es plantear la ecuación misma y tenemos 114 kilopascales, lo que hemos calculado. No está la solución, entonces creo que la hemos determinado correctamente todo. ¿Alguna pregunta respecto a este problema? ¿Todo claro? Sí, ingeniero. Muy bien. A ver, primero vamos a ver lo siguiente. Entonces, pasemos a un segundo problema. Y anotemos, este es un problema también creo que bastante a ver, que corresponde a la combinación de ensayos, ¿ya? Donde nos dice en una muestra de arcilla se ha realizado un ensayo de corte directo y se ha visto que el esfuerzo máximo aplicado es de 90 kilopascales y además corresponde a una deformación de 12 milímetros, ¿no? Cuando el esfuerzo normal es de 100 kilopascales. Ya, estamos hablando del corte directo. Punto. En la misma muestra se ha realizado un ensayo triaxial CU con una presión de confinamiento efectivo de 200 kilopascales y se pide determinar el esfuerzo desviador al que la muestra falla en el ensayo triaxial CU. Entonces, bueno, es una pregunta, en realidad un problema que corresponde a la combinación de ensayos. Estamos combinando el ensayo de corte directo con el ensayo triaxial CU, en este caso. ¿Qué se les ocurre? Ver directamente la solución. A ver, vamos a preguntar a alguna de por acá. A ver, Flavia Ramírez, ¿dónde estás, Flavia? Presente, Inge. Flavia, a ver, tú me vas a ayudar en este problema, así que alístate tu calculadora y todo. Inge, tengo un pequeño inconveniente. Me encuentro en el centro. Mm, Estoy ya, prácticamente en el centro. Estoy saliendo de mi fuente laboral y no ujú, creo poder ayudarle. ya. Bueno, son cosas que en la virtualidad se permiten, ¿no? Si estaríamos en un presencial, bueno, seguro que no estaríamos con ese problema. A ver, y vamos con
Joel Arroyo. Ahí está, Joel Arroyo. Bueno, Joel Arroyo, te voy a pedir que prendas tu micrófono y podamos conversar. Y bueno, estamos con problemas de audio, creo, ¿no? A ver, buscaremos a un valiente, un voluntario. A ver, ¿quién se nociona? A ver, ¿quién se anima? Nadie. Ingeniero, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿quién se anima a ayudarme en este problema? O sea, que vamos a trabajar juntos. Yo, ingeniero, a ver, recordando quizás lo que aprendí. Ya, recordando, tienes tu calculadora a la mano. Russell, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, Russell, entonces vamos a trabajar contigo, Russell. Ya, entonces atento, que vamos a empezar a plantear el problema inicialmente y luego vamos a hacer unos pequeños cálculos que seguramente no son nada complicados, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, vayamos a la solución. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la solución y vamos a empezar a plantear o plasmar lo que nos decía respecto al ensayo de corte directo, ¿no? Y además es realizado, dice, en un suelo arcilloso. ¿Qué nos dice la introducción? Nos dice que tenemos un esfuerzo de corte máximo que es de 90 kilopascales y que además este esfuerzo máximo ha sido medido para una deformación de 12 milímetros, ¿no? Eso es lo que nos dice el problema. Entonces, Russell te va a seguir anotando también estos datos, ¿de acuerdo? Está bien, ingeniero. Excelente. Bien. En este punto, ya el problema nos está dando una directriz para la solución. Hay un tema conceptual por detrás, ¿no? ¿Y cuál sería ese tema conceptual, Russell? ¿Te ubicas o no? Si no te ubicas, no hay problema. Ya estamos ahorita aquí para refrescar todo. Con este dato que acabamos de ponerlo acá, ya tenemos una información. ¿Cuál es esa información? Podríamos encontrar el ¿qué se llama? El ángulo de fricción, o me estoy equivocando, creo. Ya, no importa, estamos aquí para corregir todo eso, ¿no? No importa si te equivocas, no tengas miedo de aquello. Ya, la idea es de que empieces ahora a comprender adecuadamente y conjuntamente conmigo, ¿ya? Y esa es la idea. La pregunta era que esta gráfica que nos dice y este dato que nos da el problema nos está escondiendo algo conceptual por detrás. Hay un concepto ahí, hay una información de concepto que está por detrás. La pregunta es, no te he dicho todavía qué podemos determinar, nada todavía. ¿Qué esconde en realidad? ¿Qué información me está proporcionando estos dos datos? Bien, no se acuerda, no hay problema. Pero la información que esconde es que nos está diciendo que el suelo es tipo 1. Eso nos está diciendo. El suelo es tipo 1.
¿ya? Y no lo dice, pero al decirme que he obtenido un esfuerzo de corte máximo y además que corresponde a 12 milímetros de deformación de corte, bueno, yo voy a decir que los suelos tipo 1 pues se comportan de esa manera. Porque en los suelos tipo 2 el esfuerzo máximo se da pues a deformaciones pequeñas, ¿no es cierto? Hace un momento hemos visto eso. Hace ratito hemos visto que hemos visto a 4 milímetros, teníamos el pico, por ejemplo, en el anterior ejemplo, ¿no? Entonces, vean que con este dato ya nos ha dicho, es un suelo tipo 1. Entonces, pues seguramente su comportamiento va a ser de esta manera, ¿no? Va a tener un comportamiento de este tipo. Y si es un suelo tipo 1, yo ya voy a seleccionar en este momento, voy a decir, ya he descubierto que es el suelo tipo 1 y voy a recordar la ecuación, creo que, la voy a escribir por acá, ¿ya? Y me voy a acordar del criterio de Mohr-Coulomb, que decía sigma 1 es igual a sigma 3 por la tangente al cuadrado. Podríamos utilizar esta, la tangente cuadrado de 45 más phi medios. Más phi medios. Ahí está. Bueno, con este dato sé que debo utilizar simplemente esta parte de la ecuación. Ya está. Primera cosa. ¿Qué más nos decía el problema? El problema nos decía que la normal que se ha utilizado en este ensayo, o el esfuerzo normal, era de 100 kilopascales, ¿no? Entonces, un buen dato. Entonces, y tengo un punto del esfuerzo de corte y tengo un punto de la normal, al igual que hace un momento, y seguramente puedo definir ahora, además sabiendo que es del tipo 1, puedo definir la envolvente de falla, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien. ¿Qué más de los datos del ensayo? Dicen, se ha hecho también un ensayo triaxial en la misma muestra, ¿no? Y en ese ensayo triaxial se ha aplicado un esfuerzo de confinamiento sigma 3 de 200 kilopascales. Y en este ensayo triaxial debo determinar el esfuerzo desviador. Nuevamente, debo conocer el concepto de los ensayos triaxiales. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de representar entonces estas situaciones en los ejes cartesianos de esfuerzo de corte versus esfuerzo efectivo en kilopascales ambos, ¿no? Entonces, muy bien. De esta información, yo sé que como es un solo tipo 1, pues el envolvente va a partir del origen, que va a tener una determinada inclinación donde voy a poder encontrar el ángulo de fricción interno. ¿No es cierto? Entonces, sé aquello. Va a existir un envolvente de falla por ahí que va a ser de esta forma. Como he realizado un ensayo triaxial C sub U con este valor, ¿no es verdad? Con este valor, sé que voy a generar un círculo de Mohr que va a empezar en 200 kilopascales, ¿no? En 200 kilopascales. Bueno, aquí está la envolvente del corte directo. Y seguramente el triaxial que va a empezar en 200 kilopascales, en algún momento debería de intersectar o chocar a esta envolvente de falla del corte directo. No estoy haciendo una representación netamente teórica, pero que sí es posible, ¿no? Sí es posible. Entonces, ahí tenemos. Sigma prima 3 empieza en 200 y no conozco el valor de sigma prima 1. No conozco, no es un dato, ¿no? Tampoco conozco el desviador porque no tengo ese dato. Más bien esa es la pregunta que necesito determinar. Entonces, pero así va a funcionar. Y ahora sí, a partir de esto, ¿será posible que podamos determinar estos datos? Si yo conociera el valor de sigma prima 1 acá,
seguramente puedo determinar el valor del esfuerzo desviador, ¿no es cierto? Russell, ¿te acuerdas cuál es la ecuación del esfuerzo desviador? ¿Podemos anotarla? ¿Te acuerdas o no? No, ingeniero, justo estaba buscando en mis apuntes y no logro encontrarlo. Esto es de memoria. Sigma prima 1 menos sigma prima 3. El esfuerzo desviador pues va a ser básicamente esta diferencia. ¿Tengo sigma prima 3? Sí, es un dato conocido. ¿Qué necesito encontrar? Solamente sigma prima 1. Si conozco eso, tengo el problema resuelto. Ya sé hacia dónde debo ir entonces en el problema. A encontrar sigma prima 1. Para eso, bueno, aquí está la condición, ¿no? Tengo esta ecuación, era solo tipo 1, aquí está la ecuación, conozco este valor, sí. ¿Qué me falta de acá? El ángulo de fricción interna. ¿De dónde puedo encontrar este ángulo de fricción interna? De este valor, ¿no es cierto? De los datos del ensayo de corte directo, porque tengo el esfuerzo normal y tengo el esfuerzo de corte crítico. Nuevamente, cohesión cero y aplico Mohr-Coulomb al igual que en el ejemplo anterior y puedo encontrar el ángulo de fricción crítico ahí. Y con eso reemplazo en esta otra ecuación y ya tengo el problema resuelto. Russell, ¿has entendido lo que tenemos que hacer? En la parte del ángulo de fricción, ingeniero, ¿me puede volver a repetir, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. El ángulo de fricción interna, miren, se va a definir al igual que en el anterior ejemplo. Y ya he definido que es un suelo tipo 1. Observo aquí mismo que el envolvente va a ser de este tipo. Conozco el esfuerzo normal de 100 kilopascales. Donde está aquí es 200, aquí es 100 kilopascales, por ejemplo, ¿no? Este es el esfuerzo normal y seguramente yo voy a tener esto y voy a intersectar a la envolvente de falla ahí en un punto y seguramente aquí si yo traslado a este eje, pues aquí voy a tener los 90 kilopascales de esfuerzo cortante. Ahí tengo 90, tengo 100 acá, tengo 100. Simplemente necesito un punto porque sé que este siempre va a estar en el origen para los suelos tipo 1. Entonces, la ecuación, ¿cómo va a ser? No sé si la tengo acá. No, bueno, ahí está el esfuerzo desviador, que les había dicho es la diferencia de aquello, ¿no? Entonces, la ecuación general de Mohr-Coulomb es igual al esfuerzo cortante, es igual a la cohesión es 0, no necesito ponerlo, sino vamos a poner como esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción interna, en este caso va a ser crítico. Este también debería denominarse crítico, aunque digamos máximo, pero es el crítico. Este valor es conocido de 100 y despejo de esta ecuación seguramente el ángulo de fricción interna y ya tengo resuelto el problema. Ahora sí. Sí, ingeniero. Muy bien, hagamos ese cálculo entonces y dictame primero el ángulo de fricción interna. Aquí creo que teníamos más adelante la solución, pero aquí podríamos ya hacerlo tranquilamente. 42 grados, ingeniero. Si Muy estoy bien. equivocado, algún compañero también puede ayudarme. Claro que sí, los compañeros deberían de Está también correcto. estar atentos, ¿no? Está correcto, ingeniero. Muy bien, 42 grados. Ahora estos 42 grados ingresa en esta ecuación principal y determina el valor de sigma prima 1.
¿cuánto nos da como valor de sigma prima 1? ¿Cuánto aquí, por favor? ¿Dónde estás, Russell? ¿Te has perdido? Estoy calculando, ingeniero. Pero tienes que ser rápido. Aquí es 42 entre 2. Son 21. 21 más 45. ¿Cuánto me da? Eso me da 66. Tangente de 66, ¿cuánto es? Ingeniero, me sale 1008,94. 1008. Ujú. Sí. A mí me sale 2.24. 224. No creo. A mí me sale 1008, igual que el También. compañero. Ya, tangente de 66 es 2 punto algo, ¿no? Eso deben elevarlo al cuadrado. Y Sí, luego, está elevado al cuadrado, ingeniero. y luego multiplicarlo por 200, que es ese valor. Y sí debería de estar, sí, valor grande, ¿no? 1000. 1008,94, ingeniero. Muy bien, sí, debe Está estar bien, por ahí. Sí. 1008,94. 94 kilopascales. Excelente. Y esto ahora lo reemplazamos en esta ecuación principal. 1894. Perdón, 8, no. 1008,94 menos 200. Bueno, el esfuerzo desviador entonces había sido 808,94. correcto, ¿no? 808,94, ingeniero. 8.94 kilopascales. Muy bien. Y con eso hemos solucionado el problema. ¿Cuántos cálculos hemos tenido que hacer? 1, 2 y 3. ¿No es cierto? No necesitábamos hacer muchos cálculos. Pero siempre y cuando, pues, sepamos hacia dónde vamos a ir, ¿no? Si no planteamos adecuadamente el problema, es muy probable que nos perdemos o nos vamos a perder en el camino. Entonces, recomendación, aquí siempre está de la mano la parte conceptual o el conocimiento de los ensayos, ya sean triaxiales, cortes directos, compresiones, etcétera. Debo saber cómo es su envolvente, cómo va a funcionar aquello, etcétera. Y con todo eso, encuentro la solución rápidamente. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que aquí tenía algún detalle más todavía. Bueno, el corte directo, el triaxial, los valores, etcétera. Bueno, la condición del triaxial, sabemos que va a funcionar así. Luego le aplicamos el esfuerzo desviador y de aquí vamos a tener el esfuerzo sigma 1, ¿no? Y por eso habíamos dicho el esfuerzo desviador es la diferencia de este valor menos este otro valor, ¿no? Entonces, son cosas conceptuales que vean que estamos volviendo a colocarlas por acá, ¿no? Por tanto, el esfuerzo desviador es sigma 1 menos sigma 3, lo mismo que ya hemos escrito anteriormente. Sé que es un solo tipo 1, ya del ensayo de corte directo, y por eso la ecuación, bueno, la ecuación que utilizamos es esta, que también lo hemos anotado ya anteriormente, ¿no? Y del ensayo de corte directo, pues aplicamos este criterio para suelos tipo 1, como habíamos dicho,
y determinamos el ángulo de fricción interna y finalmente determinamos el valor de sigma 1 como valores que ya me han dictado y luego reemplazamos acá todo lo que hemos hecho ya anteriormente, ¿no? Obviamente aquí está un poquito más ordenado, pero bueno, ya nosotros ya lo hemos resuelto con Russell anteriormente, ¿no? Y de la misma manera, utilizando las mismas ecuaciones. ¿Alguna consulta que tengan? De este problema 2. Inge, Adelante. ¿el ángulo crítico es igual al ángulo de fricción? Crítico en este caso. Claro que sí, va a ser crítico dependiendo a esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esas definiciones. La teoría es importante, siempre. Tenemos esto. Esta es nuestra curva principal que vamos a definir, por ejemplo, la distorsión angular XZ o ZX, dependiendo, ya decimos lo siguiente. Si tengo suelos tipo 1, ¿no? Recuerden esto, vamos a tener este comportamiento y a este valor que le hemos denominado esfuerzo de corte crítico. ¿No ven? Esfuerzo de corte crítico. Y si tuviéramos este otro tipo de comportamiento, sabemos que vamos a venir igual a este punto. Aquí vamos a tener un esfuerzo de corte pico. Si yo utilizo los valores críticos, estos esfuerzos de corte crítico acá, ya con los esfuerzos normales, ya, entonces el ángulo, ya si yo he utilizado los valores críticos, esfuerzo de corte crítico acá, el ángulo de fricción que voy a determinar, pues debería denominarse también ángulo de fricción crítico. Eso haciendo referencia a que estoy trabajando con los valores de esfuerzos cortantes críticos. Si estuviera trabajando con los valores pico, seguro que mi envolvente de falla pues cambiaría, por ejemplo, de esa manera, ¿no? Perdón, que no esté tan perfecto, donde ya vamos a tener una cohesión, y en este caso, este ángulo de fricción interna pues podría ser denominado pico, porque seguramente voy a estar trabajando con este valor de acá que corresponde al esfuerzo de corte pico. Simplemente por eso. ¿Ya? Entonces, pero esto es importante. Esto es importante recordar esta gráfica siempre. Les he dicho cuando hemos visto este punto. Debemos memorizarnos estas dos curvitas siempre. Y ahí hemos hablado de estos esfuerzos de corte críticos y picos. También en el ensayo de corte directo hemos definido estas dos envolventes. Si les he dicho, una se denomina crítico y la otra va a ser pico. Pues, ¿no es cierto? Hemos hablado también al respecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Perdón? ¿No te he escuchado bien? Ah, ya. ¿Cómo he deducido el tipo de suelo si era tipo 1, por ejemplo? ¿No vean? Pues, por esto. Sé que esta curva corresponde a los suelos tipo 1. Este tipo de curva corresponde a los suelos tipo 2. ¿Ya? Y el problema, voy a retroceder atrás, solo para ver ese detalle. Y la idea es que no queden dudas, ¿no? Y el problema me decía esto. Y miren, aquí voy a retroceder hasta acá, ¿no? ¿Qué me dice el problema? Este era el problema. Nos dice, en una muestra de arcilla se ha realizado un ensayo de corte directo, ¿ya? Y se ha visto
que el esfuerzo máximo aplicado, esfuerzo de corte máximo aplicado, es de 90 kilopascales y además corresponde a una deformación de 12 milímetros, cuando el esfuerzo normal es de 100 kilopascales. Con esta información he deducido yo que el suelo era tipo 1. Con todo esto que voy a enmarcar, he deducido que es un suelo tipo 1. Esto me ha llevado a aquello. Primera cosa, porque estamos hablando de esfuerzos máximos que se han generado o se han dado a una deformación de 12 milímetros. Entonces me acuerdo de aquello y veo esto, ¿no? Generado un esfuerzo máximo en ese ensayo de 90 kilopascales, pero que le correspondía a 12 milímetros. Entonces he dicho por eso, entonces el comportamiento es de este tipo. A 12 milímetros se da el máximo de esfuerzo, que en este caso es igual al esfuerzo de corte crítico. ¿No? En este caso es igual al crítico, porque aquí sabemos por teoría que esto va a ser definido como el valor crítico que se está dando a una deformación grande. Por eso he definido que este suelo era tipo 1 ya. Y aquí había definido inclusive la ecuación general. ¿De acuerdo? Ahora sí. Excelente, no, está bien, estos ejercicios prácticos sirven para eso, ¿no? Para ir complementando la teoría. Todo lo que hemos hablado en la teoría a veces que parece todo aburrido, que solamente hablamos de que esto va a ser así, esta curva dice esto, etcétera. A veces, yo sé que muchos a veces se pierden en ese punto, pero vean que cuando aplicamos la parte práctica, básicamente nos estamos basando en esa parte teórica, ¿no? Y estamos reforzando, viéndolo obviamente en términos ya numéricos. ¿Alguna otra consulta? Bueno, espero que haya quedado claro ya al menos este segundo ejemplo. ¿Ya? A ver, voy a pararla acá, ¿ya? Vamos a parar acá y vamos a revisar nuestro cronograma. Vamos a ver cómo estamos. De momento voy a dejar de compartir esto y voy a compartirles el cronograma. ¿Dónde está? Aquí está el cronograma que habíamos propuesto y les comparto ahora. ¿Todos pueden ver el cronograma o todavía? Se ve. Excelente. Miremos dónde estamos parados. La fecha de hoy es 2 de diciembre, noviembre, 1 de diciembre, 2 de diciembre. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Pues resistencia al corte. Estamos en lo correcto, ¿no? Estamos todavía acá. Mañana viernes, dice, tenemos todavía tiempo para hacer resistencia al corte. Eso significa que vamos a seguir haciendo mañana más ejercicios de este tipo seguramente, ¿no? Ya la siguiente semana, 8 de diciembre, miércoles, debemos iniciar un nuevo capítulo, o el último capítulo, ¿ya? Y casi estaríamos después concluyendo esto el día jueves, así el jueves 16, y el examen es el día 17 de diciembre programado, ¿no? Entonces, estamos en un cronograma adecuado. Esta vez, al margen de algunos inconvenientes que se presentaron, pues llegamos al cronograma adecuadamente, ¿no? Entonces, luego, después del segundo examen, creo que tenemos un receso, ¿no? Tenemos que revisar los exámenes, pasarle sus notas durante este tiempo
y habíamos dicho que el examen final debería de ser el 29 de diciembre para que todos se vayan tranquilos después a pasar el año nuevo y simplemente retornemos a la segunda instancia el 12 de enero, ¿no? Ya para las personas que les falte. Entonces, jóvenes, estamos en un cronograma adecuado. Como les había dicho, no creo que se mueva estas fechas, estamos bien y vamos a cumplirlas también. Entonces, bueno, ahora creo que no vale la pena iniciar un nuevo ejemplo porque ya nos va a faltar tiempo para concluir. Ya nos estaríamos continuando directamente el día de mañana. Ingeniero, buenas tardes, disculpe. Adelante, López. En el caso del segundo parcial, al igual que el primer parcial, no sé si podríamos retrasar unas semanas y para darnos un poco más de tiempo, porque terminaríamos el tema y al día siguiente ya sería el examen. Por favor. Creo que esta vez se nos complica, porque si retrasamos una semana, ¿no? Si retrasamos una semana, ¿qué va a pasar? El examen final, ¿cuándo quedaría? A ver, nuevamente, ¿dónde estamos? A ver, nuevamente, lo he dejado de compartir. A ver, nuevamente acá. Veamos esto. O también, ¿qué opinarían, no, mis compañeros? Ya, miren, segundo examen, viernes, ¿ya? Si retrasamos una semana, estamos hablando de que demos el examen el otro viernes, 24 de diciembre, Nochebuena, ¿no? Y el examen final tendríamos que darle también el día 29. Pasa que aquí se me complica bastante a mí, en lo personal, porque debo de revisar todos los exámenes, ¿no? Debo revisar los segundos exámenes, promediarlas el primero con el segundo, etcétera, y por experiencia sé que siempre van a haber algunos inconvenientes por ahí que van a impedir aquello. Entonces, yo creo que podríamos hacer algo. Miren, la única opción que se me ocurre es llevarlo, el examen al día miércoles 22 de diciembre. Eso es lo que sí se podría hacer, tal vez, aprovechando un fin de semana acá después. Y la verdad es la primera vez que estoy negociando esto, ¿no? Generalmente yo propongo el cronograma y deberíamos de cumplirlo adecuadamente. Nunca suelo hacer aquello. Sí, está bien el 22. ¿O qué dicen mis compañeros? Es la única opción movida que podría hacer. Está mucho mejor en miércoles 22. Sí, adelante. Va a ser presencial. El detalle es que la universidad creo que abre hasta las 4, creo. Y sí, es que hay esos varios inconvenientes, ¿no? Imagínense, yo les había dicho que este segundo tiene que ser ya presencial. Justamente ya tengo que hacer la siguiente semana la solicitud de ambientes y voy a ver la respuesta, ¿no? Que nos dicen. Honestamente no sé hasta qué hora está abierto la universidad y hasta qué hora puede abrirse. No sé. Pero entiendo que sí, solamente hasta las 4 se abre. Nuestra clase de nosotros es a las 5:15 y estaríamos saliendo casi a las 7 de la noche, ¿no? Entonces, es muy probable que tengamos ese inconveniente. Es muy probable. Bueno, y entonces estaríamos quedando la fecha de examen el 22. Por confirmar, no puedo asegurar, déjenme averiguar cómo es esta cosa. Ya, por confirmar. De momento, como dice el cronograma, mentalícense ustedes en el cronograma. Si va a haber una pequeña variación, seguramente vamos a llevar a ese día. Es que no quiero cambiar de horario, tiene que ser en un horario de clases. Ya no quiero que demos en la mañana o en otro horario, que eso sí nos genera más problemas.
Está bien, ingeniero, gracias. ¿Ya? Por confirmar entonces. Listo. Entonces nos vemos el día de mañana, jóvenes. ¿Ya? Que les vaya bien. Yo te pregunto.